El zumbido de mi teléfono me despertó a las 3 de 17 a.m. En mis 5 años como asistente ejecutiva de Adrian Cole, nunca lo había llamado fuera del horario laboral. Ni cuando me dio la gripe y seguí trabajando. Ni cuando se inundó mi apartamento y tuve que dormir en la oficina. Ni siquiera cuando su anterior asistente renunció en medio de una crisis y yo pasé 3 noches seguidas sin dormir para evitar que su imperio se derrumbara. Pero esta noche, sentada en un banco de metal en la comisaría del lado oeste, con el rímel corriéndome por las mejillas y la blusa blanca rota en el hombro, no tenía otra opción. «Esta es tu única llamada, cariño», dijo el oficial con un tono condescendiente. En su placa ponía «Oficial Martínez», y yo ya le había llamado varios nombres creativos de los que me arrepentiría por la mañana. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número que me sabía de memoria. Cada tono me parecía una eternidad. Probablemente no contestaría. ¿Por qué iba a hacerlo? Eran las 3 de la madrugada y yo solo era su secretaria. Amelia Chen, eficiente, invisible, perfectamente profesional, que nunca metía la pata. Más vale que sea importante. Su voz estaba ronca por el sueño, pero aún conservaba ese tono de autoridad absoluta que hacía tartamudear a los hombres adultos. «Señor Cole», mi voz se quebró. «Siento mucho despertarlo, pero estoy en la comisaría de Westside y me han dicho que puedo hacer una llamada y no tengo a nadie más». Y habla más despacio. El sueño había desaparecido de su voz, sustituido por una concentración absoluta. «¿Dónde estás?» «En la comisaría de Westside». Tragué saliva con dificultad, saboreando la sangre de donde me había mordido el labio durante la pelea. «Ha habido un incidente en el bar McLaren's. Dicen que agredí a alguien, pero eso no es. Bueno, técnicamente sí que la golpeé, pero ella empezó. Y no digas nada más. Su orden fue tajante. Ni a los agentes, ni a nadie. Estaré allí en 20 minutos». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el cerebro nublado por el alcohol, luchando por procesar lo que acababa de pasar. Adrian Cole, el hombre que aterrorizaba a los senadores y hacía desaparecer a sus rivales empresariales, iba a venir a rescatar a su secretaria borracha a las 3 de la madrugada. «Vaya», dijo el agente Martínez, levantando una ceja. «¿Tu novio viene a rescatarte?» «No es mi novio», espeté, y enseguida me arrepentí de mi tono. «Es mi jefe». Debía de ser un jefe muy especial para venir a recogerme a las 3:00 p.m. La sonrisa burlona del oficial me dio ganas de lanzarle el tacón que me quedaba a su cabeza calva. Antes lo había llamado tirano calvo. No fue mi mejor momento. La comisaría era un estudio institucional de color beige. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando a todos en una luz poco favorecedora. El aire olía a café quemado, limpiador de suelos y el leve olor acre del vómito de la celda de borrachos al final del pasillo. Tenía las manos pegajosas por los restos de tinta de las huellas dactilares, y podía sentir cada moratón que se formaba en mis nudillos desde que había golpeado la mandíbula de aquella mujer. ¿Cómo se llamaba? Sandra, se había echado encima de Marcus, mi ex, a quien había venido expresamente a McLaren's para evitar. Pero allí estaban, con sus manos en su cintura y su boca en su cuello, el mismo cuello al que yo solía dar un beso de buenas noches. Habían pasado 5 meses desde nuestra ruptura y verlo con alguien nuevo había destrozado algo en mí que creía que ya estaba roto. Lo había manejado muy bien, además. Pedí una copa, me di la vuelta, intenté marcharme, pero ella me siguió al baño, hizo algún comentario sobre exnovios patéticos que no podían pasar página, y de repente vi rojo. Lo siguiente que supe es que los de seguridad me estaban apartando de ella y que tenía su pendiente enredado en mi pelo. No fue mi mejor momento, ni el segundo mejor, posiblemente tocando fondo. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe con tal fuerza que todo el mundo se giró. Adrian Cole entró como si fuera el dueño del edificio. Y, dadas sus conexiones, quizá lo fuera. Incluso a las 3 a.m., vestido con vaqueros oscuros y una camiseta Henley negra, en lugar de su habitual traje de 3 piezas, irradiaba poder. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto,
la mandíbula sombreada por la barba incipiente y los ojos grises penetrantes a pesar de la hora. Era el hombre más hermoso y aterrador que había visto nunca, y llevaba 3 años medio enamorada de él. ¿Dónde está?, preguntó con voz autoritaria pero despreocupada. El agente Martínez se enderezó inmediatamente. Señor Cole, no me había dado cuenta. ¿Dónde está? Levanté débilmente la mano desde mi banco. Aquí. La mirada de Adrienne se cruzó con la mía y algo brilló en esos ojos gris tormenta. Sorpresa, preocupación, ira. Con Adrienne siempre era imposible saberlo. Se acercó a mí con 3 largos pasos, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. Amelia. Mi nombre en sus labios me hizo estremecer. En el trabajo siempre me había llamado señorita Chen. Oír mi nombre de pila me resultó extrañamente íntimo. ¿Qué ha pasado? Puede que haya golpeado a alguien. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía. Puede que definitivamente haya golpeado a alguien. Señalé mi blusa rota y el moratón que se estaba formando en mi pómulo. Se lo tenía merecido. Algo que podría haber sido diversión cruzó su rostro antes de volverse hacia el oficial Martínez. ¿Cuáles son los cargos? ¿Agresión y lesiones? ¿Embriaguez pública? ¿Alteración del orden público? Retírelos. El tono de Adrienne no dejaba lugar a discusión. Sir Cole, no puedo simplemente... Adrienne sacó su teléfono, tocó la pantalla 2 veces y se lo llevó a la oreja. Juez Morrison. Sí, sé qué hora es. Necesito un favor. Pausa. Comisaría del Oeste. Mi asistente ha tenido un desafortunado malentendido con otro cliente en McLaren's. Me gustaría que se retiraran los cargos. Otra pausa durante la cual los ojos de Adrienne no se apartaron de los míos. Pensé que lo vería así. Me aseguraré de que la donación a la organización benéfica de su esposa se duplique este trimestre. Terminó la llamada y miró a Martínez. Los cargos se retirarán en 1 hora. Me la llevo a casa ahora mismo. Señor Cole, todavía tengo que procesarla. Procesarla por la mañana si es necesario. La voz de Adrienne se volvió fría, pero se va conmigo ahora mismo, a menos que quiera explicarle al juez Morrison por qué retiene a su ahijada durante la noche por unos cargos que ya ha indicado que desestimará. Yo no era la ahijada del juez Morrison. Solo lo había visto una vez en una gala benéfica. Pero Martínez no lo sabía, y su ayudante asintió rápidamente. Por supuesto, señor Cole. Déjeme preparar el papeleo. 5 minutos más tarde, salía tambaleándome de la comisaría del brazo de Adrienne, con el tacón roto haciéndome inclinarme hacia un lado. El aire de octubre era cortante y frío, impactante después del calor sofocante de la comisaría. El Mercedes negro de Adrienne esperaba en la acera, con el motor en marcha y su chofer, Víctor, al volante. «¿Puedo coger un taxi?», murmuré, pero Adrienne ya me estaba guiando hacia el asiento trasero. «Estás borracha, herida, y son las 3 de la madrugada. No vas a coger un taxi». Se deslizó a mi lado y Víctor se incorporó con suavidad al tráfico. El coche olía a cuero y a la colonia de Adrienne, algo caro y amaderado que nunca había podido identificar. Apoyé la frente contra la ventana fría y observé las luces de la ciudad difuminarse. «Lo siento», susurré. «No debería haberte llamado. Es solo que no tenía a nadie más». «No te disculpes». Su voz era más suave de lo que jamás la había oído. «Para eso estoy aquí. Eres mi jefa, no mi contacto de emergencia. Esta noche soy ambas cosas. El calor de su cuerpo a mi lado, la seguridad del coche, la descarga de adrenalina y alcohol. Todo me golpeó a la vez. Me volví para mirarlo. Mirarlo de verdad, sin la cuidadosa distancia profesional que solía mantener. «Eres tan guapo», me oí decir. «¿Lo sabías? Es increíblemente inconveniente. ¿Cómo se supone que voy a concentrarme en los informes trimestrales cuando estás ahí sentado con ese aspecto de ángel oscuro?» Sus ojos se abrieron ligeramente. Amelia e intimidante. Ahora estaba en racha. 5 años de moderación profesional desmoronándose. Tan intimidante. ¿Sabes que practiqué mi saludo matutino durante 3 semanas cuando empecé a trabajar para ti? «Buenos días, señor Cole». Y debí de repetirlo 1000 veces delante del espejo porque me aterrorizaba tartamudear o decir alguna tontería y que me despidieras en el acto.
Nunca lo haría. ¿Y tus manos? Le cogí la mano y estudié sus largos dedos, los callos que delataban un trabajo más físico que el de la mayoría de los ejecutivos. Pienso en esas manos más de lo que es profesionalmente apropiado, en cómo se sentirían, en cómo... Me detuve. Una parte oscura de mi cerebro gritaba que tenía que callarme, que ya había dicho demasiado, que ese lunes por la mañana iba a ser una pesadilla. Pero Adrienne me miraba con una expresión que nunca había visto antes, intensa, concentrada, casi hambrienta. Amelia, dijo con cuidado, estás borracha. Muy borracha, admití. Por eso finalmente te estoy diciendo la verdad. He estado enamorado de ti durante 3 años, 2 meses y... Miré mi reloj. Aproximadamente 14 horas, más o menos. Apretó la mandíbula. No lo dices en serio. Lo digo muy en serio. Me incliné hacia él, con la mano aún agarrada a la suya. Lo digo en serio cada vez que pasas por delante de mi mesa, cada vez que dices mi nombre, cada vez que sonríes, lo cual, por cierto, no haces lo suficiente. Deberías sonreír más. Eres devastador cuando sonríes. Por la mañana no recordarás nada de esto. Probablemente no. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi cara. Por eso voy a hacerlo mientras aún tengo valor. Le agarré la corbata, pero no llevaba corbata, así que le agarré la camisa y le atraje hacia mí. Durante medio segundo, se resistió. Luego levantó la mano para acariciar mi nuca y me devolvió el beso. No fue nada como había imaginado, mejor y peor al mismo tiempo. Su boca era firme y exigente, con sabor a café y algo más oscuro. Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él a pesar del incómodo ángulo del coche. Emití un sonido que me habría avergonzado si hubiera estado sobria, y él lo tragó, profundizando el beso hasta que olvidé dónde terminaba yo y dónde empezaba él. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban casi negros de deseo. Ha sido un error, dijo, pero su mano seguía enredada en mi pelo. El mejor error que he cometido nunca, murmuré. Y entonces el coche se detuvo, el mundo se inclinó hacia un lado y todo se volvió negro. Me desperté con la luz del sol atravesándome los párpados como pequeños cuchillos. La cabeza me latía con cada latido del corazón. Tenía la boca como si hubiera estado masticando lana, y todos los músculos de mi cuerpo me dolían. Esta no era mi cama, estas no eran mis sábanas, este definitivamente no era mi techo. Me senté demasiado rápido y la habitación dio vueltas. Sábanas caras, dormitorio masculino, ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Llevaba una camiseta demasiado grande que definitivamente no era mía, y mi ropa de trabajo estaba doblada cuidadosamente en una silla cercana. Oh, Dios, Dios mío. Estaba en el dormitorio de Adrian Cole. La puerta se abrió y él entró con una bandeja con café, agua y lo que parecían analgésicos. Acababa de ducharse, llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca, y parecía que había dormido 8 horas en lugar de estar despierto medianoche ocupándose de su secretaria borracha. ¿Estás despierta? Su voz era cuidadosamente neutra. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Cogí el agua y las pastillas que me ofreció y me las tomé con gratitud. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No te acuerdas? Me vinieron fragmentos a la mente. La pelea, la comisaría, el coche, su colonia. Si le había besado. Algunas cosas eran confusas. Mentí porque recordaba perfectamente haberle besado y quería morirme. Bebiste demasiado. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Te traje aquí porque pensé que no debías estar sola. Dormiste en mi habitación de invitados. ¿Habitación de invitados? Claro, ahí es donde estaba. No en su habitación. Lo siento mucho, señor Cole. Esto es completamente poco profesional. Y entiendo si quiere que renuncie. No lo hagas. La orden fue tajante. Hablaremos de lo que pasó el lunes. Hoy es sábado. Vas a descansar, comer algo y recuperarte. Víctor te llevará a casa esta tarde. Se dirigió hacia la puerta y me invadió el pánico. ¿Dije algo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla.
Anoche, en el coche, dije algo inapropiado. Adrian se detuvo, de espaldas a mí. Cuando se giró, su expresión era indescifrable. Dijiste muchas cosas, Amelia, ninguna de las cuales necesitamos discutir ahora mismo. Lo que significaba que lo había hecho, que lo había confesado, que el lunes iba a ser una pesadilla. Descansa un poco, dijo, y luego se fue, dejándome sola con mi humillación y el sabor persistente de su beso. El lunes por la mañana llegó con la inevitabilidad de una ejecución. Había pasado todo el fin de semana ensayando lo que le diría a Adrian. Disculpas profesionales, garantías de que nunca volvería a suceder. Una oferta cuidadosamente redactada para dimitir si él consideraba que mi comportamiento había comprometido nuestra relación laboral. Lo que no había previsto era entrar en la oficina y encontrar un enorme ramo de peonías blancas en mi escritorio. Mi flor favorita, aunque nunca se lo había dicho, y una nota manuscrita con la distintiva letra de Adrian. Tenemos que hablar. Mi oficina, a las 9 de la mañana. Miré mi reloj. Eran las 8:47. Tenía 13 minutos para prepararme para la conversación más humillante de mi vida profesional. La planta ejecutiva estaba más tranquila de lo habitual. La mayoría de la gente no llegaba hasta las 9:30. Me senté en mi escritorio mirando fijamente esas peyes, tratando de recordar si alguna vez le había mencionado mi flor favorita en su presencia. ¿Lo había hecho o simplemente se había dado cuenta? Señorita Chen, la voz de Adrian llegó desde la puerta, sobresaltándome. Llega temprano. Siempre llego temprano, señor Cole. Me levanté y me alicé la falda lápiz azul marino con las manos, que solo temblaban ligeramente. Había elegido mi atuendo más conservador. Blusa de cuello alto, tacones sensatos, pelo recogido en un moño severo, una armadura contra el recuerdo del sábado por la noche. Así que sí, sus ojos grises me recorrieron de arriba abajo, evaluándome. Pase. Lo seguí a su despacho, ese espacio familiar que ahora parecía cargado de una electricidad peligrosa. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. Su escritorio era de caoba maciza, siempre impecablemente organizado. La silla de cuero en la que me había sentado innumerables veces para tomar dictado de repente me pareció territorio enemigo. Cerró la puerta detrás de nosotros. El suave clic sonó definitivo. Siéntate. Señaló una de las sillas frente a su escritorio, pero en lugar de sentarse detrás de él, en su habitual posición de poder, se inclinó contra el borde delantero. Cerca. Demasiado cerca. Podía oler su colonia. Señor Cole, quiero disculparme por lo de la noche del viernes. Mi comportamiento fue completamente inapropiado. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Su voz era baja, controlada en el coche. El calor inundó mi rostro. Parte de ello. ¿Qué parte? Me quedé mirando mis manos, lo suficiente como para sentirme completamente avergonzada. Me dijiste que llevabas 3 años enamorado de mí. No era una pregunta. Me besaste, luego te desmayaste y te llevé a mi casa porque no podía dejarte sola en ese estado. Entiendo si quieres que renuncie. No quiero tu renuncia, Amelia. Se acercó y me obligué a mirarlo a los ojos. Quiero saber si lo decías en serio. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estaba borracha. Eso no es una respuesta. Señor Cole, Adrian. La corrección fue firme. Cuando estamos solos me llamas Adrian. La intimidad de su nombre en mi lengua me parecía peligrosa. Esto no es apropiado. Nada de lo que ocurrió el viernes por la noche fue apropiado. Se agachó para ponerse a la altura de mis ojos. Tan cerca, pude ver la tenue cicatriz en su mandíbula, las canas entremezcladas con su cabello oscuro en las sienes. Pero ocurrió. Así que te pregunto, sobria y a la luz del día, ¿lo decías en serio? Podría mentir, debería mentir, para proteger mi trabajo, mi dignidad, la cuidadosa relación profesional que hemos construido durante 5 años. Sí. La palabra salió en un susurro. Lo decía en serio. Algo cambió en su expresión. El triunfo se mezcló con algo más oscuro, más posesivo. Bien, porque he estado medio enamorado de ti desde que le dijiste al senador Marsh
que sus preocupaciones sobre mis prácticas comerciales eran intentos de extorsión apenas velados, y le sugeriste que encontrara una forma menos transparente de solicitar sobornos. Parpadeé. Eso fue hace 2 años. 2 años, 4 meses y 6 días. Levantó la mano para acariciarme la cara y su pulgar me acarició el pómulo con una delicadeza devastadora. Te he deseado durante mucho tiempo, Amelia, pero eras mi asistente. Yo era tu jefe. La dinámica de poder era imposible. Sigue siendo imposible. Respiré hondo mientras me inclinaba hacia su caricia. ¿Lo es? Su pulgar recorrió mi labio inferior y me estremecí. No eres solo mi asistente, Amelia. Tú diriges toda esta operación. Sabes cosas sobre mi negocio que podrían destruirme. Tienes acceso a cuentas, contratos, información que no le confío a nadie más. No somos jefe y empleada. Somos socios. Los socios no se besan. Esto sí, se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi cara. Dime que pare, dime que esto es un error y que nunca volveremos a hablar de ello. Volveremos a la distancia profesional y encerraré estos sentimientos. Debería haberle dicho que parara. Debería haber sido la responsable. En cambio, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. Esta vez estaba sobria. Esta vez recordaría cada detalle. Su mano enredándose en mi cabello, soltándolo de su moño. Su otra mano en mi cintura, levantándome y acercándome a él. El sonido grave que hizo cuando le mordí el labio inferior. El sabor de su café matutino. La forma en que profundizó el beso hasta que yo jadeaba contra su boca. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos eran casi negros. «Esto cambia las cosas», dijo con voz áspera. «Sé que la gente hablará. Habrá suposiciones sobre cómo conseguiste tu puesto. Deja que hablen. Me sorprendo a mí misma con mi certeza. Sé lo que me he ganado». Su sonrisa era feroz. «Sí, lo has hecho». Se apartó pasando una mano por su cabello ahora despeinado. «Pero debemos tener cuidado. Mi mundo no es solo negocios, Amelia. Hay gente que te utilizaría para llegar a mí. Sé lo que eres. Siempre había sabido realmente las reuniones que no aparecían en ningún calendario. Los hombres de mirada fría que iban y venían. La forma en que los políticos y los jefes de policía le deferían. No soy ingenua con respecto a tus negocios, Adrian. Saber y comprender son cosas diferentes. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. La familia Castiano lleva meses presionando mi territorio. Ven debilidad en cualquier lugar que puedan explotar. Si saben que eres importante para mí, entonces me convierto en un objetivo. Me levanté y me acerqué a él en la ventana. Entiendo el riesgo. ¿Y tú? Se volvió hacia mí. ¿Entiendes que salir conmigo significa conductores armados y medidas de seguridad y no estar nunca realmente sola en público? ¿Qué significa cenas con hombres que han matado a gente en fiestas en las que todos sonríen mientras traman la caída de los demás? Estás intentando asustarme. Intento ser sincero. Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Te quiero, Amelia. Te he deseado durante tanto tiempo que se ha convertido en un dolor físico. Pero no te pondré en peligro. Si eliges esto, elígeme a mí. Tienes que entender lo que estás aceptando. Bajé la mirada hacia nuestras manos unidas, la suya más grande, más oscura, marcada con cicatrices sobre las que nunca le había preguntado. La mía más pequeña, más suave, sin marcas de violencia. No deberíamos encajar, pero de alguna manera lo hacíamos. Te elijo a ti, dije en voz baja. Peligro y todo lo demás. El intercomunicador de su escritorio zumbó, rompiendo el momento. Se oyó la voz de su secretaria, mi sustituta de la mañana. «Señor Cole, Víctor está aquí con noticias urgentes». La expresión de Adrian se endureció al instante. El hombre de negocios sustituyó al hombre vulnerable que acababa de confesar sus sentimientos. Se acercó a su escritorio y pulsó el botón. «Hágalo pasar». Víctor entró con su habitual expresión estoica más tensa de lo normal. Me miró y luego volvió a mirar a Adrian. «Deberíamos hablar en privado. Todo lo que me diga puede decirlo delante de la señorita Chen». Víctor levantó ligeramente una ceja, pero asintió.
El almacén del muelle 17. Anoche hubo un incidente. 3 de nuestros envíos fueron interceptados. Los guardias quedaron vivos, pero marcados. Vi cómo Adrienne apretaba la mandíbula. Castano, dejaron su tarjeta de visita. ¿Quieren reunirse? Por supuesto que sí. La mano de Adrienne se cerró en un puño sobre su escritorio. Prepáralo, en terreno neutral. Mañana por la noche, jefe. Están escalando. Primero las disputas territoriales, ahora los ataques directos a nuestras líneas de suministro. Esto va más allá de los negocios. Los ojos de Adrienne se posaron en mí. Luego volvieron a Víctor. Soy consciente. Víctor siguió su mirada. Una comprensión se dibujó en su rostro. Entiendo. Entonces sabes que utilizarán cualquier ventaja que encuentren. Por eso la señorita Chen tendrá seguridad a partir de hoy. Diego y Marcus las 24 horas del día. Adrienne, eso no es necesario. Empecé a decir. No es negociable. Su voz no dejaba lugar a discusión. O aceptas la protección o acabamos con esto antes de que empiece. El ultimátum me dolió, pero al ver el miedo genuino en sus ojos, miedo por mí, cedí. De acuerdo, pero se quedarán fuera de mi apartamento. De acuerdo, se volvió hacia Víctor. Haz los arreglos necesarios y duplica la seguridad en todos nuestros puntos vulnerables. Si Castiano quiere una guerra, se la daremos. Después de que Víctor se marchara, Adrienne se desplomó ligeramente contra su escritorio, el peso del liderazgo visible por un momento antes de enderezarse de nuevo. A esto me refería, dijo en voz baja. Este es el mundo al que te estoy trayendo. Me acerqué a él y, para sorpresa de ambos, le tomé el rostro entre las manos. Entonces lo afrontaremos juntos. Me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él. Durante un largo momento, nos quedamos allí, abrazados, mientras la ciudad se extendía a nuestros pies, ajena a la guerra que se gestaba en sus sombras. Tengo que prepararme para la reunión de mañana, dijo finalmente. Pero esta noche, cena conmigo, no como mi asistente, sino como lo que sea esto. ¿Una cita? Sonreí contra su pecho. Adrienne Cole quiere llevarme a una cita. Quiero hacer muchas cosas contigo, Amelia. Su voz bajó a ese tono peligroso que me hizo revolver el estómago. Las citas son solo el principio. El resto del día transcurrió en una confusión surrealista. Trabajé en mi escritorio, atendiendo llamadas y gestionando la agenda de Adrienne, hiperconsciente de él al otro lado de la puerta. Cada vez que me llamaba para dictarme algo, el aire entre nosotros crepitaba de electricidad. Su mano rozaba la mía al pasarme los documentos. Sus ojos se detenían un momento más de lo debido. A las 3 de la tarde, dos hombres aparecieron en mi escritorio. Uno era alto y delgado, con el pelo oscuro. El otro, más corpulento y con la cabeza rapada. Ambos tenían el revelador bulto de las fundas de las pistolas bajo las chaquetas. Señorita Chen, soy Diego. Este es Marcus. El señor Cole nos ha pedido que le proporcionemos seguridad. Miré más allá de ellos hacia la puerta de Adrienne y lo vi mirando a través del cristal. Asintió una vez. No necesito niñeras, dije, pero sin acritud. Diego sonrió levemente. Considérenos sombras muy atentas. Cumplieron su palabra. Cuando me fui a las 6:00 p.m. para ir a casa y cambiarme para la cena, me siguieron a una distancia discreta. Cuando salí de mi edificio de apartamentos una hora más tarde con un vestido esmeralda que tenía desde hacía 2 años pero que nunca había tenido ocasión de ponerme, me estaban esperando junto a un sedán negro. El señor Cole nos pidió que la lleváramos, explicó Marcus. El restaurante era exclusivo, de esos que requieren reserva con meses de antelación y no incluyen los precios en la carta. Adrienne ya estaba allí de pie cuando me acerqué. Se había puesto un traje gris oscuro que resaltaba sus anchos hombros, y la forma en que me miraba, hambriento, posesivo, reverente, me hizo flaquear las rodillas. «Estás impresionante», dijo, apartándome la silla. «Tú tampoco estás nada mal». La cena fue perfecta. Hablamos de todo menos del trabajo, mi amor por las películas antiguas, su pasión por los coches clásicos, el viaje a París que siempre había querido hacer.
La cabaña en las montañas donde iba a pensar. Nos reímos de verdad. Y vi un lado de Adrian que nunca había vislumbrado. Más alegre, más libre, casi infantil, en su entusiasmo cuando hablaba de algo que le gustaba. Nunca pensé que llegarías a hacer esto, admití durante el postre. Sentarme frente a ti así, estar contigo así. Lo he imaginado 1000 veces. Su mano encontró la mía al otro lado de la mesa. En cada aburrida cena de trabajo, te imaginaba sentada frente a mí. En cada viaje de negocios, deseaba que estuvieras allí, no como mi asistente, sino como mi pareja. Siempre he sido tuya, Adrian. La confesión me salió con facilidad. Es solo que no creía que tú me vieras así. Siempre te he visto, Amelia. Todos los días, todos los momentos. Su pulgar acarició mis nudillos. Eres lo último en lo que pienso antes de dormir y lo primero en lo que pienso al despertar. La intensidad de su voz me dejó sin aliento. Era real. Estaba sucediendo. Salimos del restaurante abrazados, con su brazo alrededor de mi cintura y mi cabeza apoyada en su hombro. Diego y Marcus nos seguían, y casi había olvidado que estaban allí hasta que Adrian se tensó de repente. Agáchate. Su voz era aguda, autoritaria. Apenas tuve tiempo de procesar lo que pasaba antes de que me empujara detrás de un coche, cubriéndome con su cuerpo. El sonido de los disparos rompió el silencio de la noche. Fuertes estallidos que resonaban en los edificios. El cristal explotó en algún lugar detrás de nosotros. La gente gritaba. Diego y Marcus respondieron al fuego, sacando sus armas con velocidad entrenada. Adrian me mantuvo inmovilizada debajo de él, con el corazón latiendo con fuerza contra mi espalda y su aliento caliente en mi oído. «Quédate agachada», ordenó. «No te muevas». Duró unos 30 segundos, aunque parecieron horas. Luego, silencio, solo roto por las alarmas de los coches y las sirenas lejanas. Despejado. La voz de Víctor llegó desde algún lugar a nuestra izquierda. ¿Cuándo había llegado? Adrian se apartó, pasando sus manos por encima de mí frenéticamente. ¿Estás herida? Amelia me miró. ¿Estás herida? Estoy bien. Mi voz temblaba. Estoy bien. Sus manos me acariciaron la cara y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Terror puro y absoluto. Lo siento. Dios, Amelia, lo siento mucho. Esto es exactamente lo que temía. No es culpa tuya. Sí lo es. Me ayudó a levantarme y me mantuvo cerca de él. Castellano acaba de declarar la guerra y te ha utilizado para hacerlo. El refugio no se parecía en nada a lo que había imaginado. Me había imaginado algo industrial, frío, utilitario. En cambio, Adrian me llevó a un ático en uno de sus edificios. Ventanas de suelo a techo y muebles caros. Una jaula dorada con una vista impresionante de la ciudad que acababa de intentar matarme. Te quedarás aquí hasta que esto se resuelva. Adrian caminaba por la sala de estar como un animal enjaulado, sin chaqueta, con la funda de la pistola visible sobre su camisa blanca. La sangre manchaba su manga. No era suya, me aseguró, pero la visión aún así me revolvió el estómago. ¿Por cuánto tiempo? Me senté en el borde de un sofá de cuero, todavía con mi vestido esmeralda, aunque ahora estaba rasgado en el dobladillo, donde se había enganchado al bucear detrás del coche. El tiempo que sea necesario. Dejó de pasearse y se pasó ambas manos por el pelo. Castano hizo su jugada. Sabe que ahora eres importante para mí. Tu ventaja, así que soy una prisionera. Estás protegida. Su voz era aguda. Hay una diferencia. La hay. Me levanté y la ira finalmente se impuso al shock. Tú puedes seguir con tu vida mientras yo me escondo en una torre como una damisela de cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas, Amelia. Se acercó a mí con los ojos ardientes. Esto es real. Esas balas eran reales. Si Víctor no nos hubiera seguido, si Diego y Marcus no hubieran estado allí, su voz se quebró ligeramente y se dio la vuelta. No puedo perderte. La emoción cruda en su voz desinfló mi ira. Me moví detrás de él y le puse la mano en la espalda. Sentí que se tensaba y luego se relajaba lentamente bajo mi tacto. Cuéntame sobre la primera vez, le dije en voz baja. La primera vez que te fijaste en mí.
¿Que realmente te fijaste en mí? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Pensé que no respondería. Entonces, en tu segunda semana, te quedaste hasta tarde para terminar el contrato de Morrison. Salí de mi oficina a medianoche y te encontré en tu escritorio, dormida con la cara sobre el teclado. Había una mancha de café en tu blusa, y tus zapatos estaban debajo del escritorio porque te dolían los pies. Parecías tan joven, tan dedicada, tan real. Sonreí a pesar de todo. Me desperté con la huella de Cordy en la mejilla. Lo sé, te vi despertarte, te vi entrar en pánico cuando te diste cuenta de que te habías quedado dormida. Se volvió hacia mí. No pusiste excusas, simplemente imprimiste el contrato. Lo dejaste en mi escritorio antes de que llegara a la mañana siguiente y nunca lo mencionaste. Tenía miedo de que me despidieras. Tenía miedo de lo mucho que quería tocarte. Su mano se levantó para acariciar mi cara. Esa noche fui a casa y me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Eras mi empleado. Era inapropiado, pero cada día que pasaba me resultaba más difícil ignorarlo. ¿Cuándo te diste cuenta? Me incliné hacia su tacto, que era más que simple atracción. El incidente del senador Marsh. Fuiste tan feroz, tan intrépido. Te enfrentaste a un hombre que te doblaba en tamaño y que podría haber destruido tu carrera con una simple llamada telefónica. Y lo hiciste para protegerme. Su pulgar acarició mi pómulo. Entonces me di cuenta de que no solo eras guapo, inteligente y capaz. Eras leal. Y en mi mundo, la lealtad es más rara que los diamantes. Nunca te traicionaría, Adrian. Lo sé. Entonces me besó, suave y dulcemente, muy diferente de la pasión de esa mañana. Cuando se apartó, su expresión era grave. Por eso necesito contarte todo sobre quién soy realmente, qué hago realmente. No más versiones cuidadosamente editadas. Si vas a estar conmigo, necesitas saber la verdad. Nos sentamos juntos en el sofá y me habló de su abuelo, que había construido un imperio desde la nada gracias a su fuerza de voluntad y a la violencia estratégica. De su padre, que había muerto cuando Adrienne tenía 19 años, dejándole a él al mando de una organización fracturada. De las decisiones que había tomado, las líneas que había cruzado, la sangre en sus manos. La familia Castiano ha sido mi enemiga desde antes de que yo heredara, explicó. Viejos rencores, disputas territoriales, el tipo de odio que se transmite de generación en generación. Hemos mantenido una paz incómoda durante años, pero Marco Castellano se está muriendo. Cáncer. Le quedan unos 6 meses. Su hijo Vincent quiere consolidar el poder antes de la muerte de su padre, y eso significa eliminar las amenazas. Tú eres la mayor amenaza. Yo controlo los puertos, los sindicatos de la construcción, la mitad de los jueces. Si Vincent puede debilitarme antes de que muera su padre, contará con el apoyo de las otras familias cuando tome el control. La mano de Adrienne encontró la mía y la apretó con fuerza. Te convertiste en un objetivo en el momento en que mostré interés. Deberías haber sido más cuidadoso. Deberías haber mantenido la distancia hasta garantizar tu seguridad. No quiero seguridad si eso significa no tenerte a ti. Sus palabras me sorprendieron por su vehemencia. Pasé 3 años observándote desde el otro lado del escritorio, amándote en silencio. No voy a renunciar a ti ahora que por fin te tengo. Puede que no tengas otra opción. Su voz era sombría. Si Vincent convence a las otras familias de que soy débil, de que me he vuelto blando por culpa de una mujer, entonces demostraremos que se equivoca. Me volví para mirarlo de frente. No soy una damisela indefensa, Adrian. He estado dirigiendo las operaciones legítimas de tu imperio durante 3 años. Conozco todos los contratos, todos los acuerdos, todas las alianzas. Déjame ayudarte. De ninguna manera. No te pondré en esa posición. Ya estoy en esa posición. Alcé la voz. Tú mismo lo has dicho. Sé demasiado. Ya soy cómplice de todo lo que haces. La única diferencia es si estoy acobardada en una torre o a tu lado. No entiendes lo que me estás pidiendo. Entonces explícamelo. Le agarré la cara, obligándole a mirarme. Deja de intentar protegerme de la realidad y dime la verdad. Toda.
Me miró a los ojos y, fuera lo que vio allí, le hizo asentir lentamente. Mañana por la noche me reuniré con Vincent. En terreno neutral, supuestamente para negociar la paz. Pero es una trampa. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que yo haría. Su sonrisa era fría. Me hará exigencias que sabe que no puedo aceptar y luego utilizará mi negativa como justificación para una escalada. Al final de la semana, estaremos en guerra abierta. ¿Y si aceptas sus exigencias? Imposible. Me pedirá que ceda territorio, que renuncie al acceso al puerto, que traicione a mis aliados. Cosas que destruirían todo lo que mi familia ha construido. Y si hay una tercera opción, se me estaba ocurriendo una idea, temeraria y probablemente descabellada. ¿Y si voy contigo? Ni hablar. Escúchame. Le agarré las manos. Vincent quiere demostrar que eres débil por mi culpa. Pues demuéstrale que yo te hago más fuerte. Llévame a la reunión. Déjame participar. Demuéstrale a toda la familia que no soy una vergüenza secreta que escondes, sino una compañera. Me estás pidiendo que pinte una diana en tu espalda. La diana ya está ahí, Adrián. Al menos así controlo cómo me perciben. Le apreté las manos. Confía en mí, como yo siempre he confiado en ti. Se quedó callado durante un largo rato, estudiando nuestras manos entrelazadas. Por fin, si haces esto, sigue mis instrucciones al pie de la letra. No hables a menos que yo te lo diga. No te alejes de mi lado ni un segundo. Y si las cosas salen mal, no saldrán mal. Si salen mal, continuó con firmeza. Víctor te sacará de allí. No discutas. No dudes. Deja que te proteja. Prométemelo. Lo prometo. Me atrajo hacia él, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. No te merezco, murmuró contra mi cabello. Qué pena, estás atrapada conmigo. Permanecimos así durante mucho tiempo, consolándonos mutuamente con nuestra presencia. Finalmente, se apartó y me apartó el pelo de la cara. Deberías descansar. Mañana será un día difícil. Quédate conmigo. La petición salió más débil de lo que pretendía. No quiero estar sola esta noche. Me quedaré todo el tiempo que me necesites. Se levantó y me tendió la mano. Vamos, te enseñaré el dormitorio. El dormitorio principal era tan lujoso como el resto del ático. Adrián me dio una de sus camisas para dormir y me cambié en el baño mirando mi reflejo en el espejo. Mi maquillaje, aplicado con cuidado, estaba corrido, mi pelo era un desastre y mis ojos estaban demasiado abiertos por el miedo persistente. Esta era mi vida ahora. Disparos, refugios y reuniones con hombres que mataban sin remordimientos. Y, de alguna manera, yo lo estaba eligiéndolo a él. Cuando salí, Adrian estaba sentado en el borde de la cama, con la camisa desabrochada, dejando al descubierto el pecho musculoso que solo había vislumbrado antes. Las cicatrices marcaban su piel, evidencia de una vida violenta que yo apenas comenzaba a comprender. ¿De qué son esas? Me acerqué, atraída a pesar mío. Recuerdos, dijo con voz áspera, de lecciones aprendidas y enemigos que se acercaron demasiado. Extendí la mano y tracé la cicatriz más larga, una línea arrugada que le cruzaba las costillas. ¿Te duele? Ya no. Su mano atrapó la mía, presionándola contra su pecho. Podía sentir su corazón latiendo fuerte y constante. Lo único que me duele ahora es la idea de perderte. No me perderás. Me subí a la cama a su lado y él me atrajo hacia sí, con mi espalda contra su pecho y sus brazos rodeándome con fuerza. Duerme, Amelia, murmuró. Yo vigilaré. Tú también necesitas dormir. Lo haré más tarde, cuando estés segura de que estás a salvo. Quería discutir, pero el cansancio me estaba venciendo. La caída de adrenalina, el desgaste emocional, el consuelo de sus brazos, todo se combinó para arrastrarme hacia el sueño. Adrian, murmuré, ya medio dormida. Te quiero. Incluso sabiéndolo todo. Te quiero. Sus brazos se apretaron. Yo también te quiero, Amelia. Más de lo que creía que podía querer a nadie. Más de lo que probablemente sea seguro para cualquiera de los dos. Sonreí contra su pecho y dejé que el sueño me llevara, soñando con balas convertidas en pétalos de rosa y guerras ganadas con palabras en lugar de sangre. Me desperté con el olor del café
y el sonido de la voz de Adrian, aguda y autoritaria, que venía de la sala de estar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas que iban del suelo al techo, y por un momento olvidé dónde estaba. Entonces recuperé la memoria. El tiroteo, el refugio, la confesión de Adrian. Me puse una bata que encontré colgada en el armario y caminé descalza hacia su voz. No me importa lo que quiera Marcus Petrov, decía Adrian por teléfono, paseándose ante las ventanas con unos pantalones oscuros y una camisa blanca medio abrochada. Dile que la respuesta es no. Si no puede mantener el control de su propio territorio, es su problema, no el mío. Me vio y algo en su expresión se suavizó. Levantó un dedo y yo asentí, dirigiéndome a la cocina, donde me esperaba un elaborado desayuno. Croissants, fruta fresca, café y una costosa cafetera francesa. Incluso en una crisis, Adrienne mantenía ciertos estándares. Hemos terminado aquí. Terminó la llamada y se acercó a mí, enmarcando mi rostro con sus manos mientras me besaba profundamente. Buenos días. Buenos días, sonreí contra su boca. Menudo despertar. Llevo horas despierto viéndote dormir. Necesitaba hacerlo antes de volverme loco. Me sirvió café, añadiendo nata exactamente como me gustaba sin preguntarme. ¿Cómo te encuentras? Sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que me dispararon anoche. Apretó la mandíbula. Eso no volverá a pasar. He triplicado tu seguridad. Adrian, no es negociable. Me entregó el café. Diego, Marcus y otros 4. Harán turnos. No verás a la mayoría de ellos, pero estarán ahí. Quería discutir sobre la necesidad, pero al ver el miedo que persistía en sus ojos, simplemente asentí. De acuerdo, de acuerdo. Pareció sorprendido por mi fácil aceptación. Lo necesitas. Lo entiendo. Tomé un sorbo de café. Entonces, ¿cuál es el plan para esta noche? Nos reuniremos con Vincent en Lucianos a las 8. Es un restaurante propiedad de la familia Russo. Territorio neutral. Antonio Russo mediará. Se apoyó en la barra. Todas las familias tendrán representantes allí. Es tanto un teatro como una negociación. ¿Qué debo ponerme? Algo que diga que perteneces a mi lado. Elegante, pero sin ostentación. Queremos proyectar poder, no desesperación. Me atrajo hacia él. ¿Estás segura de esto, Amelia? No es demasiado tarde para cambiar de opinión. Estoy segura. Rodeé su cintura con mis brazos. Estamos juntos en esto. ¿Recuerdas? El día transcurrió en un extraño limbo. Adrian trabajó desde el ático, atendiendo llamadas y videoconferencias, mientras yo revisaba su agenda, manteniendo la ilusión de normalidad. Pero hombres armados patrullaban el edificio, y cada vez que un coche petardeaba en la calle, mi corazón se aceleraba. A las 6 llegó un equipo con opciones de ropa. Un perchero con vestidos de diseñador que debían de costar más que mi salario anual. Adrian seleccionó un vestido azul medianoche con un corpiño ajustado y una falda fluida, elegante y discreto. Perfecto, dijo él, pasando los dedos por la tela. Eclipsarás a todas las demás. Ese no es el objetivo. No, el objetivo es hacer que todos los hombres de esa sala entiendan que eres mía y que soy lo suficientemente fuerte como para proteger lo que es mío. Su mano se deslizó hasta mi cintura, atrayéndome hacia él. Y para que Vincent se dé cuenta de que utilizarte en mi contra solo me hará más peligrosa, una estilista llegó a las 7 Plus para peinarme y maquillarme. Trabajó rápidamente, creando un elegante recogido con algunos mechones sueltos enmarcando mi rostro. El maquillaje era dramático, con ojos ahumados y labios de color rojo intenso que me daban un aspecto sofisticado, incluso peligroso. Cuando salí del dormitorio, Adrienne estaba esperando en la sala de estar, devastador con un traje negro que resaltaba sus anchos hombros. La mirada en sus ojos cuando me vio era de puro deseo. Si no tuviéramos esta reunión, dijo con voz ronca, te quitaría ese vestido en segundos. El calor me invadió. Quedamos en otra ocasión. Definitivamente, me ofreció su brazo. ¿Lista? El trayecto hasta Lucianos fue tenso. Víctor conducía con Diego en el asiento del copiloto, mientras Marcus nos seguía en un segundo coche con seguridad adicional. Adrian me cogió de la mano durante todo el trayecto,
trazando patrones con el pulgar en mi palma, lo que podría haber sido relajante si no fuera porque era muy consciente de la pistola que llevaba en la funda del hombro. Recuerda, dijo en voz baja, no hables a menos que yo te lo pida. Quédate a mi lado, y si pasa algo, Víctor me saca de aquí. Lo recuerdo. Le apreté la mano. Confío en ti, Adrián. Luciano's era un restaurante italiano de la vieja escuela, de esos con reservados de cuero rojo y luz tenue, donde se habían cerrado y roto acuerdos durante generaciones. Nos llevaron a una sala privada en la parte trasera, y se me cortó la respiración al ver la escena que nos esperaba. Una gran mesa dominaba el espacio, ya rodeada de hombres con trajes caros. Reconocía algunos de las fotos que me había mostrado Adrian. Antonio Russo, el mediador, con su cabello plateado y sus ojos amables que ocultaban una inteligencia despiadada. Marco Castiano, pálido y demacrado por su enfermedad, pero aún así imponente. Y a su lado, Vincent Castiano, más joven que su padre, pero con los mismos ojos fríos. Toda conversación se detuvo cuando entramos. Adrian Antonio se puso de pie y me tendió la mano. Gracias por venir. ¿Y quién es esta encantadora acompañante? Esta es Amelia Chen, dijo Adrian, con la mano firme en mi cintura. Mi compañera en todo. El énfasis en todo no pasó desapercibido para nadie. Vincent entrecerró los ojos, mientras que Marco mantuvo una expresión neutra. ¡Qué inesperado! La sonrisa de Vincent no llegó a sus ojos. No sabía que traerías una cita a una reunión de negocios. La señorita Chen no es una cita. Adrienne me acercó una silla y la colocó cerca de la suya. Es mi segunda al mando. Todo lo que me digas a mí, se lo dices a ella. La jugada de poder fue brillante. Al presentarme como parte integral de su operación, Adrian estaba convirtiendo la debilidad percibida de Vincent en fortaleza. ¿Empezamos? Antonio tomó asiento a la cabecera de la mesa. Estamos aquí para discutir las recientes tensiones entre las organizaciones Cole y Castellano. ¿Tensiones? La voz de Adrian era fría. Los hombres de su hijo abrieron fuego en una calle pública anoche. Eso no es tensión, es un acto de guerra. No tienes pruebas de que fuéramos nosotros, respondió Vincent con suavidad. Tengo tu tarjeta de visita, la misma que dejaron en mi almacén la noche anterior. Adrian se recostó en su silla, aparentemente relajado. No insultemos la inteligencia de los demás. Marco Castiano tosió, un sonido húmedo que delataba unos pulmones moribundos. Cuando se recuperó, su voz era sorprendentemente fuerte. Puede que mi hijo se haya excedido, pero tú llevas meses invadiendo nuestro territorio, Cole. La ampliación del puerto, los contratos sindicales. Estás intentando echarnos. Estoy ampliando mis operaciones comerciales legítimas. Si eso ejerce presión sobre tus actividades ilegales, quizá deberías adaptarte. La mano de Adrian encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Pero estoy dispuesto a discutir límites razonables. ¿Razonables? Vincent se rió con dureza. ¿Qué considerarías razonable? ¿Que renuncies a los puertos del norte? ¿Que detengas tus proyectos de construcción en nuestros barrios? No renunciaré a nada de lo que he adquirido legalmente. La voz de Adrian se volvió mortalmente silenciosa. Pero estoy dispuesto a formalizar nuestros territorios actuales, sin invasiones por ninguna de las partes, no agresión mutua. ¿Y qué garantías tenemos?, preguntó Marco. Que respetarás dicho acuerdo. Esa era mi señal. Adrian me había preparado para este momento. Saqué una carpeta de mi bolso, con los documentos que había preparado anteriormente, en los que se describían los territorios existentes, los límites propuestos y los términos del contrato. Se la pasé a Antonio por encima de la mesa. El señor Cole ofrece un contrato legalmente vinculante, dije, con voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Respaldado por el arbitraje neutral del señor Russo, cualquier infracción estaría sujeta a revisión y a las consecuencias acordadas. Vincent me miró fijamente, evaluándome. ¿Y quién es usted para hablar en nombre del negocio de Cole? Soy la persona que ha gestionado sus operaciones legítimas durante 5 años. Mantuve la mirada fija en él.
Me encargo de sus contratos, de su exposición legal, de sus relaciones con los funcionarios municipales. Si busca a alguien que comprenda el valor de los acuerdos ejecutables, esa soy yo. Se produjo un largo silencio. Entonces Marco cogió la carpeta y la hojeó con una rapidez sorprendente para alguien tan enfermo. Es muy completo, admitió. Más de lo que esperaba. El señor Cole no hace nada a medias, dije. Yo tampoco. La mano de Adrienne se apretó sobre la mía bajo la mesa. Aprobación, orgullo y algo más oscuro que me hizo sentir calor. Necesito tiempo para revisarlo con mis asesores, dijo Marco finalmente. Una semana. Tienes 3 días, respondió Adrian. Después de eso la oferta expirará y resolveremos esto de la manera tradicional. El rostro de Vincent se ensombreció. Nos estás amenazando. Te le estoy ofreciendo una opción. Paz o guerra. Ambas me parecen aceptables. Adrian se puso de pie y me levantó con él. Pero entiende esto. Si eliges la guerra, te destruiré por completo y no sentiré el más mínimo remordimiento por ello. El viaje de vuelta al ático fue silencioso hasta que estuvimos a salvo dentro. La puerta se cerró con llave y se colocó seguridad en el pasillo. Entonces Adrian me empujó contra la puerta y me besó con una desesperación que me dejó sin aliento. «Has estado perfecta», murmuró contra mi boca. «Tan perfecta. ¿Has visto la cara de Vincent cuando le has presentado ese contrato? No esperaba que fueras una jugadora igual. Soy un jugador igual». Le quité la chaqueta, quitándola poco a poco, reduciendo la distancia entre nosotros. «Te dije que no sería débil. Tú nunca has sido débil». Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido y la bajaron con una lentitud agonizante. «Eres la persona más fuerte que conozco. Y eres mía. Tuya», asentí, jadeando cuando su boca encontró mi cuello. «Siempre tuya». Apenas llegamos al dormitorio. 3 días. Eso es lo que tuvimos que esperar para recibir la respuesta de Marco Castiano. 3 días que pasé en el ático con Adrienne, trabajando durante el día como si todo fuera normal, mientras guardias armados patrullaban y la tensión aumentaba en toda la ciudad. Pero las noches eran nuestras. Adrienne me mostró facetas de sí mismo que nunca había imaginado. La forma en que preparaba el desayuno en calzoncillos, tarareando desafinado para sí mismo. La delicadeza con la que trazaba mis rasgos mientras yacíamos enredados entre las sábanas. La feroz posesividad cuando mencioné volver a mi propio apartamento. «No vas a volver allí», dijo con firmeza la segunda mañana, apretándome con fuerza entre sus brazos. «No es seguro. No puedo vivir en un refugio seguro para siempre, Adrienne». «¿Quién ha hablado de una casa segura?» Me besó el hombro, el cuello, el lugar detrás de la oreja que me hacía estremecer. «Ven a vivir conmigo como es debido. No como mi asistente escondida en un ático, sino como mi pareja. Eso es rápido. Te he deseado durante años, Amelia. Ya hemos perdido bastante tiempo». Su mano se deslizó por mi cuerpo, dificultándome pensar con coherencia. Di que sí. Había dicho que sí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Cuando me tocaba como si fuera preciosa, me miraba como si fuera todo su mundo. Pero al tercer día la realidad se impuso. Estaba trabajando en el escritorio del estudio, un espacio que Adrienne había preparado para mí con 2 monitores y todo el acceso que necesitaba para gestionar sus operaciones, cuando Victor apareció en la puerta. «Señorita Chen, hay alguien aquí que quiere verla», fruncí el ceño. «No espero a nadie. Dice que es su hermana». Se me heló la sangre. «No tengo ninguna hermana». La expresión de Victor se tensó. «Tiene identificación. Se la ha mostrado a los de seguridad de abajo. Maya Chen. Relación registrada como hermana. Maya, mi hermanastra del segundo matrimonio de mi padre. Nos habíamos visto exactamente 2 veces. Una en su funeral y otra cuando me pidió dinero que yo no tenía. Había perdido el contacto con ella hacía años». «Dile que se vaya», dije. «No quiero a Amelia». Una voz resonó desde el vestíbulo, aguda y dramática. «Amelia, por favor, necesito tu ayuda». Adrienne salió de su despacho con expresión sombría. «¿Qué pasa? Mi media hermana. No la he visto en 5 años. No sé cómo me ha encontrado. Puedo hacer que se vaya.
La mano de Víctor se movió hacia su chaqueta. No. Me puse de pie, enderezando los hombros. Hablaré con ella. Quizás se vaya por su cuenta. Maya no había cambiado mucho. Seguía siendo hermosa, de esa manera calculada, con el cabello perfectamente iluminado y ropa de diseñador que probablemente no podía permitirse, pero había una desesperación en sus ojos que nunca antes había visto. Amelia se apresuró a acercarse y me agarró las manos. Gracias a Dios, llevo semanas intentando localizarte, pero tu antiguo número no funcionaba. Y sus ojos pasaron de mí a Adrian, y vi cómo el cálculo sustituía a la desesperación. Oh, usted debe de ser el señor Cole. He leído sobre usted. ¿Qué quieres, Maya? Liberé mis manos. Estoy en problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si eran reales o fingidas. Pedí dinero prestado a gente poco recomendable. Me están amenazando, Amelia. No tengo a quién recurrir. ¿Cuánto? $50,000. Casi me echo a reír. No tengo $50,000, Maya. Pero él sí. Ella miró a Adrian. Por favor, señor Cole. Soy la hermana de Amelia. Familia. Seguro que no querrá que me pase nada. La expresión de Adrian era más fría que nunca. ¿A quién le debes dinero? La vacilación de Maya me lo dijo todo. A unos tipos, no sé cómo se llaman. Estás mintiendo. La voz de Adrian cortaba como una navaja. Víctor, llama a Marcus, que compruebe sus antecedentes. Quiero saber con quién se ha relacionado Maya Chen en los últimos 6 meses. Eso no es necesario, empezó Maya. Es muy necesario. Adrian se acercó a mí y me rodeó la cintura con el brazo de forma posesiva. Porque o bien estás diciendo la verdad y corres un peligro real, en cuyo caso yo me encargaré, o bien estás trabajando para alguien, en cuyo caso tienes unos 30 segundos para decirme para quién antes de que Víctor te acompañe a la salida con mucha menos cortesía. El rostro de Maya se descompuso. Está bien, Vincent Castellano me envió. Dijo que si me acercaba a Amelia y la hacía sentir compasión, me perdonaría mi deuda real. 20,000, no 50. Lo siento, Amelia. No tuve otra opción. La traición me dolió, aunque Maya y yo apenas nos conocíamos. Vete, Amelia. Por favor, me has utilizado. Me has puesto en peligro por $20,000. La ira sustituyó al dolor. Vete de este edificio antes de que haga que te arresten. Víctor dio un paso adelante y Maya retrocedió rápidamente. Ahora sus lágrimas eran reales. Espera. La voz de Adrian se detuvo. Todos. Sacó su teléfono, pulsó unos botones y le mostró la pantalla a Mía. Esto es una transferencia de $50,000 a tu cuenta. No 20, 50. Maya abrió mucho los ojos. ¿Por qué? Porque ahora me debes un favor. Y cuando Vincent Castellano te pregunte qué ha pasado aquí, le contarás exactamente lo que has visto. Que Amelia está protegida, que es intocable, que cualquiera que intente usarla en mi contra lo lamentará. Su voz se volvió mortalmente suave. Y si vuelves a contactar con ella, si intentas usar tus conexiones familiares para llegar a ella, me aseguraré de que esos 50,000 sean el dinero más caro que hayas recibido jamás. Entendido. Maya asintió frenéticamente y huyó. Cuando se hubo ido, me volví hacia Adrian. Acabas de darle $50,000. Le di un mensaje a Vincent Castellano. Me atrajo hacia él, que estoy dispuesta a gastar cualquier cantidad para protegerte. Que intentar usar tus conexiones contra mí no funcionará. Ella no es realmente mi conexión. Apenas nos conocemos. Él no sabe eso. Adrian me besó en la frente. Y ahora sabe que incluso tus relaciones periféricas están protegidas. Eso te hace menos vulnerable. No más. Me desplomé contra él, con la adrenalina desapareciendo. Odio esto. La paranoia, la constante evaluación de amenazas, la forma en que todo el mundo se convierte en un arma potencial. Lo sé. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Lo siento. Ojalá pudiera darte una vida normal. No quiero una vida normal. Me aparté para mirarlo. Te quiero a ti. Ojalá vinieras con menos equipaje. Por desgracia, soy un paquete completo. Yo, mi imperio, mis enemigos y mi paranoia. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja.
¿Aún quieres mudarte más que nunca? Lo besé. Alguien tiene que protegerte de ti misma. Su risa retumbó en su pecho. Creo que lo has entendido al revés. Sí, lo llevé hacia el dormitorio, porque desde mi punto de vista, tú eres la que necesita protección. Estás tan ocupada cuidando de los demás que te olvidas de cuidarte a ti misma. No necesito... ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas? ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida que no fuera entre reuniones o hiciste algo solo porque querías, no porque sirviera a algún propósito estratégico? Se quedó callado. Eso es lo que pensaba. Lo empujé sobre la cama, sentándome a horcajadas sobre su regazo. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a dejar que te cuide por una vez y no vas a discutir. No me gustan las órdenes, dijo, pero sus manos ya se estaban posando en mis caderas. Me he dado cuenta. Le desabroché la camisa lentamente. Considéralo una negociación. Yo te dejo protegerme de tus enemigos. Tú me dejas protegerte de ti mismo. Puedo aceptar esas condiciones. Me atrajo hacia él para darme un beso que comenzó siendo suave y rápidamente se volvió desesperado. Esa noche, mientras yacíamos enredados juntos, su teléfono vibró. Lo cogió y se quedó muy quieto. ¿Qué pasa?, le pregunté. Marco Castiano ha aceptado nuestras condiciones. La voz de Adrienne era cuidadosamente neutra. El contrato se firmará mañana. La guerra ha terminado antes de empezar realmente. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, una inquietud me recorrió la espalda. Ha sido demasiado fácil. Yo pensé lo mismo. Me atrajo hacia él. Por eso vamos a duplicar la seguridad para la firma y por eso te quedarás aquí con Víctor mientras yo voy. No. Me incorporé. Lo haremos juntos, ¿recuerdas? Yo estuve allí durante la negociación. Debería estar allí para la firma. Amelia, si esto es una trampa, esperarán que me dejes en algún lugar seguro. Aparecer conmigo demuestra que no tienes miedo, que confías en tu propia seguridad. Le agarré por los hombros. Déjame estar contigo, Adrian. Por favor. Me estudió el rostro a la tenue luz y luego suspiró. ¿Vas a ser mi perdición o mi salvación? Lo besé. Una cosa u otra. Ambas, murmuró contra mi boca. Definitivamente ambas. La firma estaba prevista para el mediodía en la finca de Antonio Russo, una extensa propiedad al norte de la ciudad con suficiente terreno como para ver las amenazas venir desde kilómetros de distancia. Adrian se vistió con su traje más sobrio, negro con una camisa blanca impecable que resaltaba su tez oscura. Yo llevaba un vestido crema a medida que proyectaba poder profesional sin ser abiertamente sexual. «Pareces una reina», dijo Adrian, ajustándome el collar. Un sencillo collar de perlas que había pertenecido a su madre. Me lo había dado esa mañana con un silencioso «Quiero que lo tengas». Tú pareces un rey. Juntos parecemos los dueños del mundo. Me besó suavemente. ¿Lista? El trayecto duró 40 minutos. Nuestra comitiva de 3 vehículos blindados se movía por la ciudad como una pequeña caravana. Diego conducía nuestro coche con Víctor en el asiento del copiloto y Marcus nos seguía en el segundo vehículo. El tercer coche llevaba a 4 guardias más, todos armados hasta los dientes. Esto parece excesivo para la firma de un contrato, comenté. Nada es excesivo cuando se trata de tu seguridad. La mano de Adrian encontró la mía y la apretó con fuerza. La finca de Antonio era preciosa. Césped ondulado, árboles maduros, una casa principal que parecía pertenecer a la Toscana. Pero me fijé en las cámaras de seguridad, los hombres situados en puntos estratégicos, las torres de vigilancia camufladas como estructuras decorativas. Nos acompañaron a un estudio donde Marco y Vincent Castiano esperaban con Antonio. El contrato estaba sobre la mesa entre ellos, varias páginas de lenguaje jurídico que formalizaban el acuerdo verbal al que habíamos llegado. Adrian, señorita Chen, Antonio nos recibió calurosamente. Gracias por venir. ¿Concluimos nuestro asunto? La firma duró menos de 10 minutos. La firma de Marco era temblorosa, su enfermedad avanzaba rápidamente, pero era legal. Vincent firmó a continuación, luego Adrian, con una letra firme y decidida. Yo añadí mi firma como testigo.
haciendo que el contrato fuera vinculante. Por la paz, dijo Antonio, sirviendo copas de whisky caro para todos. Brindamos y vi a Vincent mirándome por encima de su copa con expresión calculadora. Algo en su mirada me puso los pelos de punta. Si me disculpan, le dije en voz baja a Adrian, necesito ir al baño. Su mano se apretó sobre la mía. Víctor te acompañará. Yo estaré bien. Está al final del pasillo. Víctor te acompañará. Su tono no admitía réplica. Asentí y Víctor se puso a mi lado cuando salí del estudio. El pasillo estaba en silencio, decorado con obras de arte caras y fotos familiares. Encontré el baño y entré, tomándome un momento para respirar. Ya estaba. La guerra había terminado. Podíamos volver a la normalidad o a lo que se consideraba normal en el mundo de Adrian. Me estaba lavando las manos cuando oí voces fuera. Hombres discutiendo en italiano. Reconocí la voz de Vincent, aunque no entendía las palabras. Luego una segunda voz, más joven, más enfadada. La puerta se abrió de golpe. Un hombre que no reconocí estaba allí, con una pistola en la mano y los ojos desorbitados. «Vienes conmigo». Abrí la boca para gritar, pero él fue más rápido y me apretó la pistola contra las costillas. «Si haces ruido, te mato aquí mismo». Mi mente se aceleró. Víctor estaba justo afuera. Un grito y vendría corriendo, pero la pistola presionada contra mis costillas era muy real, y el hombre que la sostenía parecía lo suficientemente desesperado como para usarla. «Marco Castiano se está muriendo», siseó el hombre en un inglés con acento. «Vincent necesita influencia. Tú eres esa influencia». Comenzó a arrastrarme hacia una puerta de servicio que no había notado. Mi corazón latía con fuerzas y me llevaba afuera a un coche. Le di una fuerte patada en el empeine y le di un codazo en el estómago. El arma se disparó. El sonido fue ensordecedor en ese pequeño espacio, pero la bala impactó en el azulejo en lugar de en la carne. Grité fuerte y largo. La puerta del baño explotó hacia adentro. Víctor apareció, con el arma desenfundada, y el pistolero se giró hacia él. Otro disparo. Víctor cayó al suelo. No, el pistolero me agarró de nuevo, pero yo luché como una fiera, arañando, pateando, mordiendo. Me golpeó en la cara con la pistola y vi estrellas. Entonces, de repente, Adrian estaba allí, moviéndose con una gracia letal. Lo que sucedió a continuación duró unos segundos, pero me pareció que fuera a cámara lenta. Adrian agarró la muñeca del pistolero, la torció y la pistola cayó al suelo con un ruido sordo, una rodilla en el estómago, un codazo en la cara, el crujido de los huesos. El pistolero se derrumbó y Adrian se abalanzó sobre él, lanzándole puñetazos con una violencia controlada que era aterradora por su precisión. «Adrian», mi voz sonó mal, entrecortada. «Adrian, para, lo matarás». Levantó la vista y la furia de sus ojos me hizo retroceder. Entonces vio la sangre en mi cara y algo se rompió en su expresión. Amelia. En un instante estaba a mi lado, con las manos suaves acariciándome la cara. «Cristo, estás sangrando». «Estoy bien». «Víctor, estoy bien». La voz de Víctor llegó desde cerca de la puerta, áspera por el dolor. El Kevlar lo detuvo. Costillas magulladas, nada permanente. Adrian me atrajo hacia su pecho, con todo el cuerpo temblando. «Casi te pierdo, casi, pero no lo hiciste». Lo abracé con fuerza. «Estoy aquí, estoy bien». Marco y Vincent irrumpieron en el pasillo y se encontraron con la escena. El pistolero inconsciente, Víctor sujetándole las costillas, sangre manchándome la cara. Adrian abrazándome como si fuera a desaparecer. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Marco. «Pregúntaselo a tu hijo», respondió Adrian con voz mortalmente tranquila mientras se apartaba para mirar a Vincent. «Era tu hombre, tu plan. No sé de qué estás hablando». Pero Vincent se había puesto pálido. «Él me lo dijo», dije, recuperando la voz, «que Vincent necesitaba una ventaja ahora que tú te estás muriendo. Que yo era esa ventaja». Marco se volvió hacia su hijo, con furia y decepción reflejadas en sus rasgos demacrados.
Intentaste secuestrarla justo después de firmar un tratado de paz. Ella es su debilidad, dijo Vincent señalando a Adrian. Todo el mundo lo ve. Está obsesionado con ella. Si la controláramos, si tú la controlaras, habría quemado toda tu organización hasta los cimientos. La voz de Adrian era suave, pero transmitía una convicción absoluta. Y aún podría hacerlo. No puedes. La desesperación de Vincent era palpable. Tenemos un contrato que violaste una hora después de firmarlo. Adrian sacó su teléfono y me di cuenta de que había estado grabando. Lo había grabado todo. El hombre de Vincent confesando el intento de secuestro. Todo. Esto llegará a todas las familias de la ciudad. Adrian continuó. Verán que no se puede confiar en los castellanos, que Vincent está desesperado y es peligroso. Mañana estarás aislado y la semana que viene estarás acabado. A menos que, me oí decir, todos se volvieron para mirarme. A menos que Vincent renuncie públicamente y nombre a otra persona como sucesor de su padre, alguien que comprenda el valor de la paz. Los ojos de Adrian se clavaron en los míos, sorprendidos pero aprobadores. Marco me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. La chica es sensata. Vincent, has demostrado que no eres apto para liderar. Padre, mi decisión está tomada. La voz de Marco tenía una autoridad absoluta a pesar de su estado de debilidad. Renunciarás. Marco Jr. me sucederá cuando muera. Tiene el temperamento de su madre, menos impulsivo, más estratégico. El rostro de Vincent se contorsionó de rabia, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que había perdido. Está bien, pero esto no ha terminado, Cole. Sí, dijo Adrian en voz baja. Ha terminado. Si te acercas a Amelia otra vez, si siquiera respiras en su dirección, haré que desaparezcas tan completamente que nadie encontrará nunca el cuerpo. ¿Queda claro? Vincent no respondió, solo se dio la vuelta y se alejó con paso firme. Después de llamar a la policía, prestar declaración y que el caos se calmara un poco, Adrian me llevó él mismo de vuelta al ático. Tenía los nudillos blancos sobre el volante y la mandíbula apretada. Di algo, le dije finalmente. Podrías haberte perdido. Su voz era áspera. Si hubiera tardado 5 segundos más, si no hubieras luchado, pero me defendí y tú no tardaste y estoy bien. No estás bien, te dispararon en la cadera. Tienes una conmoción cerebral. Tú... Su voz se quebró. Cristo, Amelia. No puedo respirar cuando pienso en lo que casi pasó. Entonces no pienses en ello. Extendí la mano y la posé sobre su muslo. Piensa en lo que pasó. Ganamos. Vincent está fuera. Marcos aceptó la paz. Se acabó. Nunca se acaba, pero su mano cubrió la mía agarrándola con fuerza. Este es mi mundo. Siempre habrá otro Vincent, otra amenaza, otro intento. Entonces nos ocuparemos de ellos. Le apreté la mano. Juntos. De vuelta en el ático, Adrian estaba por todas partes, preparándome un baño, comprobando mis pupilas por si tenía conmoción cerebral, poniéndome hielo en el pómulo magullado. Le temblaban las manos al tocarme y me di cuenta de lo aterrorizado que había estado. Adrian. Le cogí las manos, robándoselas. Necesito que me escuches. Te escucho. No me voy. No por esto, ni por ninguna amenaza futura. Me quedo porque te quiero. Porque esto, señalé entre nosotros, merece la pena luchar por ello. Podrías haber muerto, pero no lo hice. ¿Y sabes de qué me di cuenta cuando me apuntaron con esa pistola a las costillas? De que prefiero pasar un año contigo viviendo peligrosamente que toda una vida segura sin ti. Lo atraje hacia mí. Así que deja de intentar alejarme por mi propio bien. No funcionará. Apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más valiente que conozco. O la más estúpida. No. Me besó suavemente. La más valiente. Y no te merezco. Qué pena. Estás atrapado conmigo. Esa noche me hizo el amor con una ternura que me hizo llorar, adorando cada centímetro de mi piel, murmurando palabras cariñosas en italiano que no entendía, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Y después,
Mientras yacíamos enredados juntos, dijo las palabras que había estado esperando oír. «Cásate conmigo». Me aparté para mirarlo. «¿Qué? Cásate conmigo, Amelia». Me acarició la cara con la mano. «No por seguridad, apariencias o estrategia. Cásate conmigo porque te amo más de lo que creía posible amar a alguien. Porque eres mi compañera, mi igual, mi hogar. Porque quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. No tienes que demostrar nada. Entonces cásate conmigo porque quieres, porque encajamos, porque esto, señaló entre nosotros, haciéndose eco de mis palabras anteriores, merece ser permanente. Sonreí entre lágrimas de felicidad. Sí, sí, me casaré contigo. Su beso fue apasionado y posesivo, y cuando volvimos a unirnos, sentí que era una promesa, un voto más vinculante que cualquier contrato legal. 2 meses después, me encontraba en un jardín privado rodeada de flores, con un vestido que costaba más que mi primer coche, y me casé con Adrian Cole entre un pequeño grupo de sus personas de confianza. Victor estaba allí, con las costillas curadas, haciendo de padrino. Diego y Marcus eran los padrinos. Antonio Russo ofició la ceremonia, con una cálida sonrisa sincera. Y cuando Adrian deslizó el anillo en mi dedo, una impresionante esmeralda rodeada de diamantes, y prometió amarme, honrarme y protegerme todos los días de nuestra vida, supe que había tomado la decisión correcta. Esta vida no sería fácil. Habría más amenazas, más Vincents, más intentos de utilizarme como moneda de cambio. Pero los habíamos enfrentado juntos, unidos por un amor que había comenzado con una confesión ebria y un beso, y que se había convertido en algo inquebrantable. «Os declaro marido y mujer», dijo Antonio. «Puedes besar a la novia». Adrienne me atrajo hacia él y el beso lo fue todo. Pasión y promesa, posesión y compañerismo, pasado y futuro. «Mía», murmuró contra mis labios. Horas, corregí y sentí su sonrisa.